¿A qué se refiere el caso Roe contra Wade? Bueno, Roe contra Wade, ya se lo hemos platicado en este espacio hace ya pues semanas que se veía venir este derrumbe. Es el nombre de la demanda que llevó a este histórico fallo de la Corte que estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Jane Roe era el seudónimo de Norma McCorvey. Ella tenía entonces 22 años, era soltera, desempleada, y en 1969 estaba en su tercer embarazo cuando intentó abortar en Texas. Para el momento en que la Corte Suprema Federal falló a su favor, la señora McCorvey ya había dado a luz una niña a quien puso en adopción. Y Henry Wade era el fiscal de distrito del condado de Dallas, en Texas, y a él le correspondía aplicar la ley estatal que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Así que fue a la persona a la que demandó la señora McCorvey cuando intentó abortar. Bueno, pues es lo que se conoce como el controvertido caso Roe Wade, que desemboca en esta decisión en donde la Suprema Corte de Estados Unidos anula el caso Roe and Wade, esto es, no permite el aborto para este caso en específico, pero elimina el derecho constitucional después de casi 50 años. El fallo, le decía, pondrá a prueba la legitimidad de la Corte y reivindicará un proyecto del Partido Republicano que se ha extendido por décadas de instalar jueces conservadores dispuestos a rechazar el precedente que había sido reafirmado repetidamente por cortes anteriores o ministros anteriores. Y también será uno de los legados más significativos del presidente Donald Trump, quien prometió nombrar jueces que anularan el caso, o la sentencia, perdón, no el caso, la sentencia del caso. Los 3 jueces designados por el señor Donald Trump durante su presidencia estaban en esta mayoría que el viernes falla 6-3, y la decisión, que resonaba a un borrador de opinión filtrado y publicado por un portal en redes que se llama Político a principios de mayo, del cual le dimos cuenta aquí en este espacio de comunicación, se traducirá en un país pues fuertemente dividido, en el que el aborto estará severamente restringido o prohibido en muchos estados, sobre todo republicanos, pero seguirá estando disponible libremente en la mayoría de los demócratas. Para platicar al respecto, vamos con Renata Turrents, quien forma parte de la Mesa de Mujeres, a la cual con muchísimo gusto e interés pues acudimos mes con mes, y ella es profesora de Desarrollo Económico y Género en la UNAM. Renata, te saludo. Gracias primero por recibir la llamada. Pues es para muchos todavía muy temprano, creo que para ti no. Eres muy disciplinada. Pero a ver, me imagino que desde el fin de semana, pues todas ustedes están con mucha reflexión en relación a esta revocación de la sentencia del caso que lleva más de 50 años. Adelante. Sí, hola querido Oscar Mario, qué gusto estar en tu espacio y un saludo a todo el auditorio. Buenos días a todos y a todas. Sí, bueno, creo que el resumen que haces es fenomenal. Lo único que, nada más antes de un poco hablar cuáles son las implicaciones de esta revocación en el fallo aquí en México, a mí nada más me gustaría agregar algo que considero que es importante porque es una diferencia de lo que tenemos con el caso, los casos de los estados mexicanos, donde ya es legal, y es que parte de la sentencia en Estados Unidos de Roe versus Wade habla sobre
la libertad de las mujeres y de decidir su vida y la necesidad de que el Estado no se meta en la vida de las mujeres, ni de nadie, ¿no? Porque es parte de su constitución. Y entonces cuando esto sucede, cuando pasa Roe versus Wade, los republicanos, los conservadores de ese entonces dicen, bueno, pues entonces si no se mete el Estado, entonces tampoco se tiene que meter en el financiamiento. Y el financiamiento federal en Estados Unidos, desde entonces, desde Roe versus Wade, había estado prohibido. Entonces, solamente los financiamientos venían de los estados, de la sociedad civil, etcétera. Esto para muchas personas que no están a favor del aborto suena positivo, porque dicen, bueno, pues ¿por qué el gobierno va a pagar por el aborto? Ya si quieren abortar, pues adelante, pero que sea con su dinero. Y yo lo que quisiera invitar a reflexionar a quien piense de esa manera es recordar que pues esto significa para muchas personas, sobre todo para muchas mujeres en estados conservadores en Estados Unidos, incluso cuando Roe versus Wade funcionaba, que no había lugares gratuitos a donde ir. ¿Y qué significa esto? Pues que solamente las mujeres ricas o con recursos podían acudir a ciertos lugares, ¿no? La sociedad civil entró al quite y había muchos lugares de Planned Parenthood, por ejemplo, donde era gratuito. Sin embargo, el gobierno no se hacía cargo de esto, cosa que aquí en México sí es parte de la manera en la que se ha legislado a nivel local y que es importante por esto que menciono de que al final de cuentas a quien afecta la no gratuidad de este tipo de servicios es a las mujeres pobres, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que estar pensando esto en México? Creo que por dos razones muy importantes. La primera es por la necesidad de entender, recordarle a la gente que aquí en México también hay un fallo de la Suprema Corte ya, donde no permite que se criminalice el aborto. La Suprema Corte hace poco, hace unos meses, dijo, no pueden meter a la cárcel a alguien por abortar, no pueden meter ni a una mujer ni a un doctor que ayude, no pueden meter a la gente a la cárcel por abortar. Esto lo que sucede es que hay una inconsistencia entre algunos estados donde no es legal y este fallo de la Suprema Corte. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Guanajuato, donde no es legal y aborto, entonces me podrían a mí a nivel local decir, oye, pues estás incumpliendo la ley local, pero yo podría ampararme y decir, pues no, porque hay un fallo de la Suprema Corte que dice no me puedes meter a la cárcel. Pero entre que yo hago este pleito con el gobierno del estado, pues a mí, uno, ya me pudieron haber metido a la cárcel, o dos, a mí ya se me pudo haber pasado las 12 semanas para abortar. Esa es la dificultad de dejar, digamos, hasta ahí la legislación en México y que en los estados no se pase. Y esa es la gran lección, dejarle algo tan importante como un tema de derechos únicamente a un fallo de la Corte, porque puede suceder algo como lo que pasa en Estados Unidos. Entonces aquí hacer un llamado sobre todo a los estados donde gobierna Morena, que ha sido el único partido que ha pasado el aborto, a legislar a favor de este derecho en aquellos estados. Hay todavía varios que faltan y por supuesto a todos los partidos, ¿no? A todos los gobiernos. Me parece, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano hace mucha, pues me voy a atrever a decir, propaganda a favor del aborto porque hablan mucho de eso. Sin embargo, tienen el Congreso de Jalisco, por ejemplo, y no lo han pasado, ¿no? Entonces, invitar a los gobiernos estatales, que es lo más importante que lo pasen ahí, para que estos servicios de salud se puedan dar, porque estos servicios de salud se dan a nivel local, y dos, para que las mujeres no tengan que estar en este vacío legal en algunos estados donde no es legal, pero pues existe, como ya decía yo, el fallo de la Suprema Corte aquí en México también. Y por último, también un llamado a las y los legisladores a nivel federal en la Cámara de Diputados a que legislen, y la importancia de hacerlo a nivel federal son dos. Una, pues claro, es un mensaje político, ¿no? Muy fuerte, decir, a ver, ya no podemos seguir dejando que las mujeres aborten en lugares inseguros, porque recordarle a la gente que esto está bien estudiado, no es una opinión, son datos. Los abortos no aumentan ni disminuyen cuando se legaliza. Se quedan prácticamente en los mismos números. Lo que sucede es que las mujeres dejan de abortar en lugares inseguros y por lo tanto se erradican las muertes maternas por abortos inseguros. Entonces, pues a nivel federal sería importante que
la Cámara de Diputados dejara clara la postura, legalizar el aborto, que para esto Morena lo puede hacer con sus aliados porque solamente necesitan mayoría simple. Mandan este mensaje político por un lado y por el otro, eventualmente cuando en los estados esté legalizado, pues además se pueden dar estos servicios de salud en el sistema de salud pública federal, es decir, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Entonces, Oye, esa es la relevancia y por eso es que tenemos que ponerle atención. Bueno, regreso a platicar con Renata Turrents, profesora de Desarrollo Económico y Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. En relación a esta decisión muy controversial de la Suprema Corte de Estados Unidos, que revoca la sentencia emitida hace más de 50 años en el caso de una mujer de apellido Roe contra un juez Wade, y en donde, pues con la anulación de esta sentencia, también podría anularse el derecho al aborto en muchos estados, sobre todo conservadores en la Unión Americana. Pero Renata, mencionabas con tu amplísimo conocimiento y sólido sustento que este fallo, bueno, yo quisiera agregar esto para tu opinión, que este fallo, dicen, no era jurídicamente sólido entonces. Estamos hablando de 1900, hace 50 años, 1970. ¿Cuándo fue esto? 73, creo. 73, bueno, no, ya perdí la fecha, estaba por aquí, pero bueno, sí, está 69, 70, es como por 73 exactamente. Sí, es un caso histórico de 73, 1963, tienes toda la razón. Bueno, pero decía que el fallo que emitió el juez, la sentencia, pues, la mayoría de los ministros de la Corte, de los que integran actualmente el Tribunal Supremo, dicen no era jurídicamente sólido, no debió sustentarse en el derecho a la privacidad, sino en la igualdad de las mujeres ante la ley. Esto, híjole, yo creo que va a dar lugar a muchísima controversia y yo creo que legalmente todavía pues apenas estamos viendo el inicio de lo que será una complicación profundísima en relación al derecho de las mujeres para decidir sobre la interrupción del embarazo. Adelante, Renata. Sí, creo que es muy importante lo que mencionas sobre el fondo de y yo no soy abogada, pero creo que esto es cualquiera de nosotros y nosotras lo podemos entender, de esto que tú mencionas, de que el fallo de la Suprema Corte inicial hablaba sobre la privacidad, que es esta parte que yo mencionaba sobre cómo es que los conservadores le dijeron, perfecto, están ustedes haciendo el fallo de la Suprema Corte diciendo que el Estado no debe meterse en la privacidad de las mujeres, pues entonces nosotros tampoco el Estado debe meterse económicamente a financiar los abortos, ¿no? Entonces de inicio ya tenía por lo menos ese problema, y ahora, como bien mencionas, se agarran de esa parte y es la manera en la que revocan el fallo. Ahora, creo que creo que algo interesante de analizar para cualquier persona que le tenga miedo a ese conservadurismo que representa Trump es entender la estrategia política que tuvo Trump, que también tú mencionabas muy atinadamente, que fue llenar todas las cortes,
por supuesto la Suprema Corte, pero además las cortes a lo largo y ancho del país, con jueces sumamente conservadores. Y recordarle a la gente que en Estados Unidos los jueces de la Suprema Corte son vitalicios, es decir, ellos se quedan ahí hasta que mueren o renuncian. Entonces, él puso, además de todo, jueces y una jueza, jóvenes, ¿no? 40, 45 años, que le van a permitir tener esa configuración en la Suprema Corte por décadas. Entonces, la política judicial que hizo, la manera en la que Trump judicializó la política, siendo el aborto uno de los temas políticos centrales que él puso que puso en el centro de la discusión pública para poner este tipo de jueces durante sus 4 años de gobierno, significa que él construyó política transeccional, bueno, allá no son sexenios, pero más allá del tiempo que él pueda gobernar, 4 años o incluso si él regresara, por la configuración que deja en la Suprema Corte. Y para cerrar este comentario, pues también decir que es sumamente inusual que este tipo de revocación de algún fallo, como el que presenta más bien el viernes, la Suprema Corte de Estados Unidos, lo que nos habla de que la Suprema Corte está en una postura muy política en Estados Unidos y que esto puede tener repercusiones en otro tipo de derechos, ¿no? Uno de los jueces más conservadores, que no lo puso Trump, ya lleva mucho tiempo, incluso empezó a hablar de cómo tratar de revocar la sentencia de la Suprema Corte que permite el matrimonio igualitario en Estados Unidos. Ya están viendo de qué manera protegen las armas justo en un auge de tiroteos masivos en Estados Unidos. Entonces, en realidad, las implicaciones para los derechos de las mujeres son tremendos, pero no solo eso, sino para un montón de protecciones y derechos de otros grupos minoritarios o vulnerados que se ven hoy sujetos a la configuración de la Suprema Corte que deja Trump. Y aquí creo que es imposible no voltear a ver la falta de estrategia política que han tenido los demócratas también, ¿no? Para defender esto que es parte de su agenda. Obama tenía oportunidad de poner un juez de la Suprema Corte, se lo bloquearon los republicanos con un argumento legaloide, no han sabido legislar, han tenido mayoría y no han podido legislar, no pudieron legislar el aborto, no han podido conseguir la forma de legislar el tema de las armas, a pesar de que tanto con las armas como con el aborto, en Estados Unidos la mayoría de la gente está a favor de la regulación de las armas o de la despenalización del aborto. Entonces, pues aquí también la crítica también tiene que ir hacia los demócratas que no han sabido tener una estrategia política que perdure y que sobrepase la estrategia republicana y conservadora, ¿no? Oye, pero también, Renata, tú mencionabas algo, como siempre, muy interesante, porque te escuchamos aquí mes con mes y gracias. Pero fíjate, dice uno de estos ministros de la Corte, es tiempo de prestar atención a la Constitución y de devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. Esto quiere decir que el gobierno o la clase política se inmiscuye en la vida privada de las mujeres. E imagínate, bueno, afortunadamente en México, y esto se avanza mucho, y hay que decirlo gracias a pues la objetividad del hoy canciller Marcelo Ebrard en este tema, que pues ha permitido que muchísimas mujeres no se sometan a tratamientos privados. ¿Te acuerdas en clínicas privadas que, bueno, cuántas muertes causaban? Y lo que sucede en la mayoría de los países europeos, en donde sí se permite que sea respetada la decisión de cada una de ustedes. Pero imagínate, hablando de la clase política y la intromisión de la clase política en la vida privada de las mujeres, allá, bueno, pues los representantes de la sociedad realmente sí trabajan, la mayoría, ¿no? La mayoría sí trabajan, sí están preparados, sí tienen que rendir cuentas,
pero en México y en otras naciones, pues sería peligrosísimo por el nivel y preparación de nuestros representantes populares, legisladores y funcionarios públicos, ¿no? Pero no me queda muy claro, o sea, si el tema de la preparación de los legisladores allá, ¿consideras que permita que legislen o que hagan una legislación más clara que la de acá? ¿O no me quedó muy claro? No, que allá sí tienen confianza algunos en sus servidores públicos, en sus legisladores, diputados y senadores, porque tienen un nivel de preparación pues altísimo y le exigen a cada uno de estos pues la rendición de cuentas, y por eso es que se pueden reelegir pues prácticamente también casi toda la vida, ¿no? Pero tú hablabas de México y de países como el nuestro. La gran diferencia es que independientemente de que se inmiscuye el gobierno o la clase política en la vida privada de las mujeres, allá